Entonces, Shirley, mi respuesta más inmediata es que yo me volví liberal primero por oposición al gobierno autoritario de México, a la matanza del 2 de octubre de Díaz Ordaz. Estuve el 10 de junio en la matanza que Luis Echeverría organizó de los estudiantes, 10 de junio de 71. O sea, soy liberal porque me opuse al gobierno del PRI, al gobierno de Díaz Ordaz, al gobierno de Echeverría y luego a todos los otros gobiernos, porque creo en la libertad como el principal valor de la humanidad. Y por otro lado también, porque ¿cómo no puedo ser liberal viniendo de una familia judía que fue víctima, como tantas otras, como millones de otras, del Holocausto? ¿Y cómo no puedo ser liberal a sabiendas de lo que ocurrió en la Unión Soviética? Para mí el poder, yo no soy anarquista, soy liberal. Decía Borges que el anarquismo es la mejor de todos los sistemas. Lástima que no lo merecemos. Bueno, yo también creo que sería muy hermoso que no hubiera poder, que no hubiera gobierno, pero no se puede. Entonces, lo que queda es el liberalismo, que es un gobierno limitado, un gobierno en donde haya alternancia, donde haya vigilancia y donde los individuos podamos ser libres. Entonces, esa es un poco, en esencia, la idea de cómo me volví liberal. En realidad creo que no es que me haya vuelto liberal, porque nunca tuve una ideología así marxista, dogmática, ni mucho menos. Yo nunca fui dogmático, pero, digamos, empecé a entender que la palabra liberal no era anticuada, sino era una palabra para todas las épocas. Yo encontré una frase de Enrique que me parece apropiada compartirla ahorita, en donde dice: la libertad es un recurso que solo existe en primera persona. La libertad no puede ser dada por alguien más. Es algo que la persona misma debe tomar. Y me parece una frase formidable. La Caramba, libertad realmente es en ya primera ni me acuerdo de haber dicho eso, persona. pero bueno, en todo caso, Enrique, ya ves que te hemos leído. bueno, pues, gracias, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Es que aquí, por aquí, Daniel Nijenson, creo que ya se aclaró, pregunta cómo se define el ser liberal. Creo que... Bueno, es que es una actitud, no es una ideología, Claro. no es una religión, es una actitud ante la vida. Es la idea, la libertad es un valor, como la paz o la seguridad o la igualdad o la justicia, pero no es lo mismo, ¿eh? O sea, la justicia es muy importante, la paz es muy importante, la igualdad es importante, pero la libertad es un valor por el que a lo largo de la historia los hombres y las mujeres han dado la vida. Si no tenemos libertad, además Spinoza decía, y yo le heredé a mi abuelo esa pasión por Spinoza, que la libertad, por ejemplo, la libertad de pensamiento, pues es completamente natural, es decir, uno no puede ordenarle al propio pensamiento, a la mente, que piense algo. Es como decir, bueno, hoy en la noche voy a soñar tal. Es imposible ordenarle a la mente un sueño. Me programo para que a las 2:45 de la madrugada voy a soñar con mis amigos del colegio israelita. No. A lo mejor después de verlos hoy sí voy a soñar, pero eso será libre. Nuestra mente es libre, el alma es libre, el pensamiento es libre. Por eso, si hay un gobierno, decía Spinoza, que lo quiere limitar, no va a poder. Y a la larga va a ser contraproducente porque el hombre se va a rebelar contra eso. La libertad es un valor fundamental. Ahora,
yo tuve otro maestro importante en la vida, que no fue un maestro ah, importantísimo para mí, pero que no fue un maestro de aulas, ¿no? Sino de leer, que fue Isaiah Berlin. Es un grandísimo intelectual inglés, judío inglés, nacido en Riga, de los grandes intelectuales ingleses del siglo XX, y tuve la inmensa fortuna de entrevistarlo y de editarlo y de tener una cierta relación con él. Y él es uno de los grandes intelectuales liberales del siglo XX, y sus libros me hicieron un bien gigantesco. Sus libros sobre los pensadores rusos, sus libros sobre los liberales, sus ensayos sobre la libertad, me parecen tan claros. Y yo los leí pues cuando tenía como 30 años, lo conocí cuando tenía 34, 33, lo entrevisté. Y eso también afianzó esta convicción liberal. De modo que, y yo creo que Berlin no entra en definir la libertad. Es muy difícil definir. Es cómo definir la libertad, ¿no? Es casi como definir el aire. Se define cuando se pierde. ¿Quiere usted saber lo que es la libertad? Muy bien, piensa en el aire. Usted no piensa nunca en el aire, ¿verdad? Muy bien, quítese el aire un minuto y va a ver que todo lo que va usted a pensar es en el aire. Bueno, lo mismo pienso de la libertad. Desgraciadamente, muchos pueblos no toleran la libertad porque les da angustia, y muchas personas también prefieren la seguridad, que es otro valor, pero si renuncian a la libertad por la seguridad, puede ser que pierdan no solo la libertad, sino al final de cuentas también la seguridad. Eh, Ahí tienes algunas de las razones por las cuales soy liberal. Me encanta escucharte, me encanta, vuelvo a decir, esta definición tuya en donde dices que solo existe en primera persona, es una gran reflexión para todos, ¿no? Reflexionar sobre la libertad, sobre Pero el... nadie te la puede dar, ¿verdad? Nadie te la puede dar. Es más, tú puedes vivir hay muchas formas de servidumbre, ¿no? Así es. Hasta servidumbre voluntaria, ¿no? Decir, no, yo no quiero la libertad, yo quiero las cadenas, por favor. Quiero que alguien me mande y me ordene y me diga, bueno, está bien, se entiende. Claro. Pero, en fin, más que filosofar sobre la libertad, a mí lo que me ha interesado es en escribir sobre personas y defender la libertad en América Latina, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Chile, cuando estuvo amenazada por los dictadores, y en México. Hay una parte de tu historia que sí quisiera que revisáramos un poco y luego volveremos a estos conceptos tan importantes y válidos. El atreverse. Me encanta ese episodio en donde el funeral del don Cosío Villegas, que ves a Octavio Paz detrás de algunos árboles y te acercas. ¿Y Sí. cómo es esos acercamientos y esos minutos que a veces dudamos? Tú hablaste hace un rato de la duda, y ese atreverse a acercarte te cambió también, ¿no? Una perspectiva. ¿Podrías Bueno, lo que pasa es que Daniel Cosío Villegas fue un gran intelectual mexicano. Yo cuando estaba en el colegio israelita no sabía de él, ni siquiera en ingeniería, porque yo estudié ingeniería, como sabes. Eh, pero fue el creador del Fondo de Cultura Económica, esta gran editorial mexicana que ahora está en la desgracia. Ahí en esos libros estudiamos tanto. Y fue el creador del Colegio de México, donde yo estudié historia. Entonces, este gran viejo venerable, eh, bueno, viejo venerable que tenía mi edad cuando era mi maestro, y yo era un muchacho de 20, tenía 73 años, ¿no? Y yo era un muchacho pues de 20, no sé, de 22, 21, 22. Cuando lo conocí, él era
un gran historiador, un ensayista muy valiente. Yo lo admiraba mucho y no creo que ninguna persona en la historia mía personal haya tenido más influencia sobre mí, en el sentido de que yo siempre quise ser como él. Él era editor y yo soy editor. No me comparo con él, simplemente he querido seguir sus pasos. Él decía que él tuvo muchas casacas en la vida. La casaca de editor de libros y de revistas, la casaca de ensayista político, la casaca de historiador. Bueno, pues yo también he tenido esas casacas, porque las vi en él y me las he puesto en distintos momentos de mi vida. Y él murió en 1976, este abuelo mexicano, con el que yo hablaba los miércoles a mediodía en su casa de San Ángel. Murió súbitamente, murió de pronto, y lo fuimos a enterrar, discípulos, amigos. Y yo vi en el Panteón Jardín, detrás ahí de unos cipreses, a Octavio Paz. Y yo estaba preparando la biografía de Cosío Villegas. Yo ya había publicado mi primer libro. Estaba por publicar mi primer libro. Y estaba preparando ya el libro sobre Cosío Villegas. Y tenía algunos capítulos. Entonces lo vi y me acerqué con él y le dije, señor Paz, yo soy Enrique Krause. Y me dijo, así como no, yo he leído sus cosas porque yo ya publicaba en su revista Plural. No lo conocía, pero publicaba en otro. Le dije, quiero decirle que tengo un ensayo sobre Cosío Villegas. Mándemelo de inmediato. Y entonces ocurrió que se lo mandé, lo leyó, y me habló por teléfono a mi casa, y cuando me dijeron que le habla el señor Octavio Paz, primero me desmayo, ¿verdad? Que yo creo que nunca admiré a nadie. Una cosa es que Cosío Villegas me parecía un hombre que yo quería emular, pero bueno, nadie se compara en México a Octavio Paz, ¿no? Es nuestro premio Nobel, es un ensayista y poeta cumbre, ¿no? Entonces le habla, entonces, me dice, le vamos a publicar. Y en el número 55, creo, de la revista Plural, aquí la tengo, pero bueno, no me levanto ahorita, porque la guardo apareció mi nombre junto al de Octavio Paz, los dos hablando de Cosío Villegas. De modo que es un momento muy, muy personal, muy, muy emotivo para mí. Fue abril de 76, hace 45 años. Ese a lo que me refiero, ¿no? Esos encuentros que determinan, que te giran, que te conducen a espacios nunca jamás pensados. Después de eso, ingresas a la revista Vuelta, pero hay unas anécdotas maravillosas que quisiera que compartieras sobre las erratas, para disfrutar un poco de que algunas veces sí nos equivocamos. Que las erratas. No, bueno, es que yo entré a la revista Vuelta. Yo era un historiador, ya había publicado y, por cierto, yo siempre quiero decirles algo, pero a ver si podemos hablar menos de mí y también hablar de la situación general de América Latina y supongo que eso es para nuestros amigos más interesante que estar oyendo mi biografía, ¿no? Pero bueno, yo estoy yo aquí estoy al servicio de ustedes. Entonces, Shirley, lo que tú me preguntas simplemente es que yo entré sin ninguna... Yo por cierto, siempre fui empresario. Por eso estudié ingeniería. Y mi papá tenía una fábrica, una imprenta, y la verdad es que, y luego, pues,
La tuvo hasta 69, luego se separó de su socio y teníamos otras pequeñas fábricas. Y yo siempre me gané la vida como empresario de la industria del empaque. Yo tuve empresas y las con mi papá hasta el año de 96, en que él se retiró. O sea, mi principal... yo he tenido esa casaca también porque yo he vivido de eso. Para ser independiente y ser libre, no hay que depender del gobierno. Ese es el punto central. Ni tener puestos en el gobierno, ni depender de sueldos del gobierno. Entonces, bueno, mi familia era una familia, mi papá tenía una empresa, esa empresa tuvo altas y bajas, pero siempre tuvimos para vivir de ellos y de eso viví. Entonces yo, de cualquier manera, me encontraba el tiempo para poder ser el secretario de redacción de Vuelta. Y la verdad es que fue difícil, porque pues yo no tenía ninguna experiencia, ¿no? Yo lo que sí pude es vender anuncios y hacer que la revista fuera rentable, eso es muy importante, pero también tenía que leer, era lo bonito, leer los originales y eso no sabía yo muy bien. Entonces se colaron unos errores. Les voy a contar dos, uno sobre todo, porque es muy chistoso, creo, aunque a Octavio Paz no le dio ninguna risa. Hay un gran poeta brasileño que se llama Haroldo de Campos, gran poeta, amiguísimo de Octavio Paz. Y entonces, bueno, yo estaba a cargo de la edición y se me hizo fácil poner poemas de Haroldo do Campos, no de Campos, do Campos, que es como decir Octavio de Paz. Es decir, era una vergüenza. Y entonces me habló Octavio Paz, me dice, ¿qué ha hecho usted? ¿De qué me habla? La portada, ¿cuál problema? Haroldo, ¿qué? Es Haroldo de Campos, no do Campos. ¿De dónde usted sacó el do Campos? Pues es que Pelé es Edson Arantes do Nascimento, ¿no? El futbolista, me parece que se parece, ¿no? ¡Qué horror! Pensé que me correría, pero me colgó el teléfono nada más. Y luego sacó una muy bonita nota diciendo que había un duende de las erratas que había entrado en la revista y había hecho sus travesuras. Bueno, me perdonó esa, ¿no? Pero esas erratas eran naturalmente, me pasaban porque yo trabajaba con un viejito muy lindo peruano que tenía toda la experiencia, toda la sabiduría del mundo, pero tenía una vista ya tan cansada, con unos lentes así, que entre su mala vista y mi inexperiencia, se colaron muchas erratas. Tantas que un día en una fe de ratas, todos saben ustedes lo que es una fe de ratas, ¿no? La revista Fe de Ratas, en el número anterior apareció desgraciadamente una errata. Bueno, tuvimos la mala suerte de sacar una errata en la palabra errata en una fe de ratas. O sea, decía fe de erratas. Bueno, ya era el colmo. Pero Octavio Paz era muy tolerante conmigo. Te agradezco que nos hayas contado esas anécdotas que yo había escuchado y me parece que nos convertimos sobre todo en más amigos. Sí, claro. Volviendo entonces al tema importante de la libertad, aquí hay una pregunta que hace Marta Shiro, Sí, eh, que dice, si la libertad es individual, sí. ¿cómo se explica que nos la puedan quitar con tanta facilidad? Precisamente por eso. Porque se requiere la unión de muchos individuos y de muchas voluntades y de mucha conciencia para defenderla. Eh, es una lucha inagotable y eterna, la lucha del hombre por la libertad. La han quitado la libertad, las opresiones de los gobiernos, de los poderes,
de las corporaciones, de las iglesias. Y la única forma que ha inventado el hombre para defenderla como sistema político mejor, creo yo, ¿no?, es la república y la democracia. Pero estamos al arbitrio del poder. Esta es la historia finalmente del hombre libre enfrentado al poder. El poder es un misterio como la libertad y es un misterio como el amor. A mí me ha interesado mucho estudiar al poder, precisamente porque le tengo bastante tirria al poder. Octavio Paz decía que con el poder se puede hacer mucho daño y poco bien. Y yo estoy completamente, absolutamente convencido de que con el poder se puede hacer mucho daño y poco bien. Eh, Son muy pocos los gobernantes que puedo yo pensar que hayan hecho el bien. A veces el bien que puede hacer un gobernante es ejercer el poder con prudencia. Pensemos en, no sé, en la antigüedad, en Pericles, por ejemplo. Ejercer el poder con prudencia, con sensatez, a sabiendas de eso, de que puede beneficiar un poco a la gente, pero con mucha mayor facilidad la puede perjudicar. Y desde luego la puede apresar y la puede oprimir y la puede exterminar, matar. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Es una pregunta interesante, pero difícil, un poco abstracta, ¿no? Algunos pueblos se han revelado mejor para la lucha por la libertad o han nacido de esa simiente. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos casi nació predestinado para la libertad y ha vivido en libertad sus buenos, más de 250 años. Es decir, porque los primeros colonos llegaron justamente huyendo de un régimen opresivo en Estados Unidos, cuando eran las colonias inglesas. Los países de raíz católica, esto es mucho más difícil porque la tradición es una tradición monárquica absoluta y luego en nuestros países latinoamericanos hemos tenido los caudillos. A pesar de eso, en algunos intersticios de la historia hemos tenido momentos y personajes que defienden la libertad. Pero la libertad siempre está en jaque, siempre está a prueba. Y hay que defenderla. Y ahora en Estados Unidos, bueno, que se sentían, si necesitábamos una prueba de que la libertad hay que defenderla incansablemente, bueno, la tuvimos en los años anteriores, cuando Estados Unidos tuvo, bueno, un experimento de gobierno populista que muy fácilmente podía haber terminado en la supresión de la libertad de expresión, que es la fundamental libertad de los hombres. Eso es lo que puedo decir. Sobre la misma temática, sobre la libertad, hay una pregunta de Eva Rinsky y Pepe Rinsky y dice así: no creo se pueda perder la oportunidad de tener a Enrique Krause y no preguntarle su visión de América Latina y México hoy en día, sobre todo a los que hemos tenido que emigrar por no perder la libertad. Es muy doloroso que voy a ser todavía más concreto. No, mi generación es una generación que vino a México, cuyos padres y abuelos vinieron a México, vamos a decir en los años 30, antes de la guerra, aunque hubo algunos que llegaron después, pero en general antes.
Sí, llegaron en busca de la libertad. Y cuando yo le preguntaba a mi abuelo, ¿por qué te quedaste en México? ¿Qué encontraste en México? Él me decía con ese español que tenía raro, me decía, porque yo buscaba libertad, porque yo quería libertad. Libertad para creer y para no creer. Libertad para ser judío como él quería serlo. Libertad para trabajar, para transitar, para opinar, para respirar, para, para expresarte, para creer. Libertad. Entonces, esta generación llega a México y tiene la fortuna de tener un puerto de abrigo. Y cuando hablo de México, hablo de Costa Rica o de Venezuela o de cualquier país de América Latina. La América Latina tenía esa característica maravillosa, ser una tierra de abrigo para los perseguidos de otras tierras. Y no estoy hablando solo de los judíos, es mi caso, pero estoy hablando de los españoles, por ejemplo, que huían de los refugiados de la guerra civil, o de personas que venían de Levante, de dictaduras, de Rusia o de Alemania o de América Latina era el lugar de refugio para los perseguidos de otras tierras. ¿Cómo no va a ser doloroso para los nietos de esa generación o bisnietos tener que volver a emigrar? Eso para los hijos de emigrantes. Pero hay muchos latinoamericanos de viejas, de muchas generaciones atrás, que han tenido que emigrar. A ellos me voy a referir. Millones de venezolanos. 5 millones de venezolanos. ¿Cuántos emigrados hubo, argentinos y chilenos, en las dictaduras de los años 70? Porque no solamente los gobiernos populistas de izquierda expulsan y oprimen la libertad. No olvidemos a Pinochet y no olvidemos a Videla y a todos los generales argentinos, uruguayos, brasileños, algunos de ellos genocidas. Entonces, emigrar es muy doloroso, sobre todo para los latinoamericanos, porque América Latina siempre fue una tierra de libertad. No tenías muchas cosas en América Latina. No tenías desarrollo, no tenías igualdad, tenías injusticia social, pero no tenías un problema de... Siempre fue una tierra que abría los brazos a los inmigrantes. Bueno, entonces, no quiero, me podría llevar una hora hablando, o muchas hablando de América Latina. Simplemente quiero decir que pasa por un mal momento. Porque el populismo, yo veo al populismo como una especie de virus, para usar la palabrita de moda, desgraciadamente de moda, un virus, una mutación muy maligna de la demagogia con algo de fascismo y algo de comunismo. Todo mezclado. Ahí no es la derecha y la izquierda, ahí es todo mezclado, la demagogia, el comunismo, el fascismo. Eso es Chávez, eso es, esos son los gobiernos populistas con sus diferencias en América Latina. Y bueno, la pandemia ha vuelto muy complicada la situación y ha hecho desesperar a varios pueblos, que además han tenido gobiernos corruptos, como el mexicano o el peruano. El problema es que para salir de un gobierno corrupto, en vez de seguir insistiendo en los métodos legales de la democracia, optan por la salida fácil del populismo. Y eso es muy serio, muy grave,
porque entrar al populismo es fácil, salir de él es dificilísimo. Ya se está viendo en Venezuela. ¿Qué creo yo? Bueno, yo soy de los que todavía confía, porque no hay otra solución, de que la experiencia, la dura experiencia, va a hacer reflexionar finalmente a los pueblos y a entender el valor de la libertad y la democracia. Pero fíjense ustedes que en esto no soy tan optimista, sí soy relativamente a la larga, pero a corto plazo no, porque nadie aprende en cabeza ajena. Los peruanos, si aprendieran en cabeza ajena, lo único que tendrían que hacer es preguntarle al millón de venezolanos que tienen en las calles de Venezuela, de Perú, y decirle, oye, ¿qué es lo que está diciendo el señor Castillo? No es lo mismo que prometió Chávez. Pero claro, no hagan eso, es decir, Keiko Fujimori no es una buena candidata, pero es el mal menor frente a esto. Traten de hacerse cargo de su país de otro modo, pero no lo tiren completamente por la borda, como está haciendo el Perú si elige a Pedro Castillo. Pero parece ser que nadie experimenta en cabeza ajena, que uno puede ver los noticieros y no aprender. No aprendimos de Cuba. América Latina, esa es una de las cosas más misteriosas y terribles de la historia latinoamericana, es que no aprendió de la tragedia de Cuba. Más de 60 años con un régimen que ha empobrecido, que le ha quitado no solo todas las libertades, sino que ha empobrecido a niveles inhumanos, infrahumanos a su población. ¿Qué no es suficiente ver el fracaso de Castro para entender que esa no es la vía? Pues no. Venezuela la intentó y luego Nicaragua y Chile en su momento y no sé si ahora Perú. Hasta México tiene, digamos, simpatía, vamos a decir, por esos experimentos. Entonces, mi impresión, de acuerdo al viejo dicho popular, es que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los tolere. Ojalá no pase esto en América Latina y más temprano que tarde los pueblos aprendan en cabeza ajena. Pero si no aprenden en cabeza ajena, aprenderán en la propia. Yo creo que Venezuela va a salir de este infierno en algún momento. Soy de los que cree eso. Y cuando salga, y cuando recupere Venezuela la democracia, les aseguro a ustedes que van a pasar 60 años y Venezuela no va a recaer en un régimen populista o dictatorial. Porque cuando una persona deja de respirar 3 minutos y se da cuenta de lo que es la libertad, no vuelve a despreciar la libertad nunca. Los venezolanos la aprecian ahora más que nunca. Los que están en el exilio no se diga, pero la inmensa mayoría de que está viviendo en Venezuela también. Ahora, tiene que haber gobiernos mucho más sabios y mucho más equitativos para poder resolver los inmensos problemas sociales de la región. Claro que sí. Hay muchísimas cosas ideas que se pueden poner en la práctica para eso. Yo no creo en el libre mercado simplemente para resolver los problemas económicos, de ninguna manera. Yo creo que el Estado puede hacer mucho por mejorar la vida de la gente pobre que es tanta en nuestros países. Pero la vía no es quitar la libertad, la vía no es suprimir la democracia, ni la justicia. ¿Qué pienso en suma? Que estamos en un momento oscuro de América Latina. Pero queridos amigos, estamos en un momento oscuro en todo el mundo. Sin embargo, la democracia y la libertad resisten. Resistieron en Europa, resistirán en Inglaterra, resistieron en Estados Unidos y yo tengo fe de que resistan, bueno, a mediano plazo resistan en América Latina.
Hay un comentario aquí de María Eugenia Angulo desde la isla Margarita de Venezuela que te quiere decir gracias de una venezolana por haber descrito la realidad de Venezuela en el poder y el delirio y el poder entender la siembra de odio en nuestra sociedad. Yo hice ese libro, muchas gracias a la amiga venezolana. Yo hice ese libro en 2008, fui a Venezuela, 2007. Yo tenía unos cuantos amigos venezolanos, pero yo no tenía ninguna conexión, más que una conexión latinoamericana con Venezuela. Yo me daba cuenta de que algo muy serio estaba pasando en Venezuela, muy serio. Y cuando llegué a Venezuela, bueno, me entrevisté con varios ministros venezolanos, ¿eh? Y uno de ellos, me acuerdo muy bien, que era el hombre de Fidel Castro en Venezuela, el secretario de Hacienda, un hombre muy serio, por cierto, me dijo, aquí vamos a construir lo que Rusia y China no pudieron. El verdadero estado comunal, la felicidad. Bueno, ¿y cómo va usted a hacer eso? Le dije. Y me dijo, es que el petróleo va a llegar a $250 por barril. ¿Y cómo sabe usted eso? Ah, yo sé, yo lo sé. Bueno, bajó de 150 a 20, ¿no? O a 40 o 30. Y claro, todo el experimento se derrumbó. Yo escribí ese libro porque temía mucho que esta enfermedad pudiera, esta pandemia, esta pandemia política y moral, pudiera llegar a muchos lugares de América Latina. No me imaginé que duraría tanto y que llegara a tantos lugares, pero lo temía. Ahora, ¿por qué? Y me interesé mucho. Y bueno, volví en cierta forma a Venezuela una especie de segunda patria porque terminé por querer mucho ese país. Cuando uno estudia un país de cerca, uno lo quiere y la tragedia que ha vivido Venezuela ahora no es una de las grandes tragedias de América Latina. Y miren que es un continente trágico, pero no pierda usted la esperanza, amiga venezolana. Ya volverá a reverdecer la democracia ya. Tú tienes un tema sumamente importante y creo que esta pregunta de Daniel Nichenson, que te la voy a leer, dice, América Latina y la Iglesia Católica nunca ofreció completa libertad. Creo que tú tocas el tema sobre lo que es la presidencia imperial, ¿no? Y esa herencia de siglos sobre la corona, digamos, española. Creo que el tema es interesante. Quisieras... Sí, cómo no. Bueno, no estoy de acuerdo en este sentido. Por supuesto, durante los siglos de la colonia, durante los siglos del Imperio Español, 3 siglos, había religión única. Es decir, no había libertad de creencia. Bueno, no la había en España, no la había tampoco en los dominios españoles. En ese sentido, sí, es indudable. Pero por otro lado, en el momento de la independencia, los países empiezan a abrir y empiezan a llegar olas migratorias. Entonces, la Iglesia Católica empezó a... Primero fue el Imperio Español, pero luego la Iglesia Católica misma empezó a perder el lugar que tenía antes. No en cuanto a las conciencias, porque un porcentaje amplísimo de la población fue y sigue siendo católico, pero empezó a haber libertad de expresión, perdón, libertad de... un instante, por favor. Disculpen, en el siglo XIX, en México, por ejemplo, ya había defensas de la libertad de creencia desde los años 20, 1820. Y poco a poco en todos los países se fue dando
procesos legales, institucionales, democráticos para la libertad y la tolerancia. De modo que yo creo que en América Latina, Daniel, ha habido ha habido legalmente y prácticamente una situación de creciente libertad de expresión a lo largo del siglo XIX y XX. Y las inmigraciones, por ejemplo, la inmigración judía a Argentina, tan masiva en el siglo XIX y también luego en otros países, es prueba de ello. Por otro lado, yo nunca sentí que fuese la Iglesia Católica en América Latina en el siglo XIX y XX un factor de represión de otras fes. Decía Jorge Luis Borges que el antisemitismo, por ejemplo, en Latinoamérica y en Argentina era de carácter facsimilar. Fíjense qué preciosa frase. Es como un facsímil, ¿no? No, el original era el alemán. Ese era el original. Aquí era el facsímil de ese. Hubo antisemitismo, pero más bien racista, ¿no? El religioso siempre estuvo ahí desde España, pero yo creo sinceramente que nunca que no fue un factor determinante para la presencia de otros, determinante, digo, para la presencia de otras religiones y de otros credos. No. La verdadera opresión a la libertad en América Latina ha sido las dictaduras de derecha y militares y las dictaduras de izquierda revolucionarias y las guerrillas. Contra todos esos luchó la revista Vuelta de Octavio Paz, lucha Letras Libres, mi revista, y he luchado yo. Ni las dictaduras militares de derecha, ni las dictaduras militares y revolucionarias de izquierda. La democracia. En Argentina, cuando yo visité Argentina en 79 para hacer un reportaje sobre Chile y Argentina, visité en 79 en tiempos de Pinochet y de los generales, no había libertad de expresión. La gente tenía miedo de hablar en su casa. En su casa. La gente tenía miedo de que el vecino lo oyera y que el vecino lo acusara y lo desapareciera. Y lo mismo ocurrió, y lo mismo ocurre, no se diga, con las dictaduras de izquierda. Entonces, no ha sido la Iglesia. Han sido, digamos, esas iglesias laicas que son los partidos comunistas y las dictaduras de derecha. Aquí nos dice Hasia Abush, está comentando, si la libertad de Estado reprime la libertad personal, si la libertad es antagonista del fascismo y comunismo, son incompatibles. ¿Por qué hoy la vuelta a los populismos y nacionalismos? Muy interesante pregunta y comentario. Eres un gran conversador. Dicen que así lo fue Berlín, de ahí que fuese discípulo de Berlín. Muy interesante. Muchos saludos a Hasia, buena amiga. Bueno, la explicación de por qué aparecieron los populismos es compleja, hay muchas razones, ¿no? Pero en América Latina en particular, yo creo en una explicación que he dado, que es histórica. Hay quienes dicen que es la crisis financiera de 2008, el efecto de la quiebra del Lehman, la corrupción de los gobiernos. En fin, hay muchas razones. Siempre en la historia hay muchas razones. Pero
yo lo que creo en América Latina es lo siguiente, y lo digo, lo explico en mi libro El poder y el delirio, y sobre todo en el libro El pueblo soy yo. Bueno, pensemos como en la historia de una persona, la infancia y la adolescencia, ¿no? La infancia y la adolescencia de la América Latina fueron 3 siglos de un gobierno de monarquía absoluta. Luego es la infancia. Luego la juventud fueron un siglo y medio de caudillismo en todos los países, ¿eh? Venezuela, México, Argentina, los caudillos, Santana, Páez, hasta Bolívar, Santa Cruz, Bolivia, caudillos. Entonces, entre los caudillos y entonces cuando queremos madurar en el siglo XIX, bueno, entran las constituciones democráticas y liberales, pero no hay muchas costumbres, ¿me explico? No estábamos acostumbrados por nuestra infancia y nuestra juventud absolutista y caudillista a la democracia. No éramos como Estados Unidos predestinados casi a la democracia. Veníamos del gobierno de un monarca absoluto, que él era el que impartía las leyes, la justicia y la ejecutaba. Y veníamos de unos caudillos que cuando llegaban al poder eran los dueños de las vidas y de las haciendas. Pues ¿de dónde iba a poder prosperar? Y sin embargo la democracia prosperó. ¿Dónde prosperó? Por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en la milagrosa Costa Rica. En Colombia, en muy buena medida, empezó a haber elecciones desde el siglo, principios del siglo, desde 1830. Prensa libre, mire, las instituciones básicas, prensa libre, división de poderes, poder judicial, poder legislativo, independientes del Ejecutivo, elecciones periódicas. Esos son los elementos de una democracia y de una república, con libertad. Bueno, ocurrió en Colombia, ocurrió mucho en Chile, en Uruguay, también en Argentina, por cierto. Es un caso extraño Argentina. Y sin embargo, sigue habiendo elecciones en Argentina. Y hay periódicos libres en Argentina. No es lo mismo que Venezuela, Argentina. No me gusta el régimen peronista, nunca me ha gustado. Y este tampoco, menos. Pero no están viviendo lo de Venezuela, en donde ya hay una represión directa a la ley, es una dictadura. Entonces, mi respuesta es, nos ha pesado mucho la historia. Y luego, el extraño prestigio de la Revolución Cubana. Pero si ustedes se fijan, Fidel Castro es casi como es el monarca y el caudillo juntos. Es el poder absoluto total. Este es como los caudillos de América Latina, pero también como el monarca español. Todo eso junto, en una isla de la que él es absolutamente dueño, por 60 años. Bueno, y aquí en México y en muchos lugares se le admira. Bueno, con esos antecedentes es como yo me explico por qué es tan delgado el espacio, tan frágil, digamos, el espacio en el que puede transitar la democracia. Y sin embargo, hablemos del vaso lleno y el vaso vacío. Y sin embargo, la democracia existe. La democracia sigue. Y va a haber elecciones. Y no hay muchos gobiernos, salvo ahora el venezolano y el cubano, que no recurran a elecciones. Y existe otra cosa. Existe este aparatito. Este aparatito también es un aparatito diabólico y en el que entra mucha basura, pero también es un
es un aparato que es un vehículo de la libertad. Es muy difícil que un joven en Venezuela, ya no digamos en Venezuela, en Cuba, no se entere de lo que está pasando en el mundo. De modo que la libertad va abriéndose espacios por donde menos se le espera. Así que, a pesar de una juventud y una infancia muy dictatorial, yo tengo esperanza de que todavía mi generación podamos ver tiempos mejores. Dora desde Perú dice, ¿Ah? gracias también por la valiosa apreciación sobre la grave amenaza de Pedro Castillo en mi país. Sí. Es importante todo lo que es la memoria y el presente. Sí. ¿No? La memoria histórica, la memoria colectiva. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso? Sí, mira, la verdad es que yo siempre he pensado que yo he vivido más en el pasado que en el presente. Y un maestro mío, Luis González, decía que los historiadores nacemos o tenemos el alma vieja, ¿no? Pero hay pueblos como el mexicano o el peruano que tiene tanto pasado, tan profundo pasado. En eso se parece tanto al pueblo judío, ¿no? Tanto pasado que solamente tratando de comprenderlo, de entenderlo, de asimilarlo, no de idealizarlo. Eso es muy importante. No de idealizarlo, de entenderlo, de comprenderlo, podemos iluminar el presente. No tenemos otra forma. En cierta manera, Freud pensó lo mismo en la vida de las personas, en cierta manera, ¿no? Si no, la historia no tiene las claves para la vida, porque la vida es libertad de elegir y ahí no hay recetas. Uno es libre para equivocarse o para acertar. Pero creo que el estudio de la historia ayuda a orientarse en el presente. A mí me ha servido eso para entender los pequeños puntos de los que hemos hablado el día de hoy. Por otra parte, no hay que ser prisionero de la memoria ni del pasado. Hay que aprender del pasado, hay que tratar de entender las lecciones de ese pasado para el presente, pero no permitir que ese pasado nos aprisione, sino que al contrario nos libere, porque la vida se vive para adelante, la vida es proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas prácticas por hacer. Si me preguntan a mí, la palabra más importante es la palabra práctica. Tengo un amigo de muchísimos años que admiro mucho que se llama Gabriel Said, grandísimo escritor. A nadie admiro más en México que a Gabriel Said, grandísimo escritor. Y él escribió un libro que se llama El progreso improductivo. Yo les recomiendo que lo compren ese libro. Ahora se compra todo en Amazon. Y que lo lean. Es un libro que se escribió en 79. Ese libro tiene muchas ideas prácticas para nuestros países. Ideas para mejorar la vida de las personas pobres, de los marginados. En el Perú, en vez de estar el señor Castillo prometiendo el infierno cubano o venezolano, existen ideas prácticas para poder ayudar a la vida concreta de esas personas. Curiosamente, López Obrador en México,
pues puso en práctica algunas de estas ideas, nada más que las puso muy mal en práctica. Ya no sabe uno qué es peor, si poner las ideas buenas en la práctica o no ponerlas, ¿verdad? Y yo estoy a favor de que se dé dinero directo a la gente. Y Gabriel Said tiene una teoría sobre eso. Y la prueba mejor de que eso es bueno son las remesas que llegan a los mexicanos del extranjero. Esas remesas son muchísimo dinero y la gente pobre que las recibe en Oaxaca o en Michoacán, etcétera, o que las puede recibir en Arequipa o en los Andes, con ese poco dinero que a nosotros puede parecernos poco, para ellos es toda la diferencia. Y lo pueden invertir en un pequeño molino, en una bicicleta, de manera productiva. Por eso el libro se llama El progreso improductivo, porque explica cómo nuestros países han tenido un progreso improductivo. Y el productivo sería ayudar a la gente pobre a crecer autónomamente, ¿me explico? Autónomamente. Entonces, no con la tutela del Estado. Aquí se ha hecho mal porque, claro, te doy este dinero a cambio de tus votos y de tu obediencia. De lo que se trata es que no sea a cambio de nada. Te doy este dinero porque es obligación del Estado y no solo eso, mira, te voy a ayudar con un pozo en tu pueblo y te voy a ayudar de este modo concreto, ¿no? Bueno, ideas prácticas hay muchas. Lo que sobran son teorías tontas, ideologías tontas. Fidel Castro estaba enamorado de la ideología comunista y él creía que podía inventar una nueva variedad de leche, una nueva variedad de una vaca, una nueva variedad. Él se creía como el único empresario de Cuba y lo único que logró es empobrecer a la isla de Cuba. Entonces, yo les diría esto, quizá lo sorprenda, pero ¿saben qué necesita? Hablábamos de la memoria, ¿no? Está bien, bueno, ¿cómo no voy a hablar a favor de la memoria y de la historia como historiador? Y además hay una distinción entre historia y memoria. A veces la memoria es fantasiosa e inventa cosas y pasados que no fueron. La historia corrige a la memoria, ¿no? Igual que en la vida personal. Yo tuve una niñez maravillosa, qué extraordinario fue mi papá, me trataba maravilloso. Y luego están yo sí la tuve, por cierto, pero digamos, gente que inventa su infancia y que en realidad no tuvo la que tuvo. No, es mejor, por eso el psicoanálisis dice, no, no, mira, no fue así. Y mejor enfrenta la realidad. Pero, fíjense que lo que necesita nuestro pobre continente es más ingeniería. Ingeniería social. Quédense con esa palabra. Ingeniería social. Más personas prácticas que hagan ingeniería social. Que entiendan qué necesitan las comunidades y se los den, pero no a cambio de votos, ni de dominio, ni de obediencia. Tenemos algunos minutos todavía y te voy a leer la última pregunta para después cerrar con algún comentario. Y es de José Rinsky y dice así: Moisés Naim, a quien usted seguramente conoce, habla de necrofilia ideológica a propósito de la mala perspectiva de México en el Economist de esta semana. ¿Cuál es su opinión sobre la actual situación de México? A propósito, José Rinsky es chileno, vivieron en Venezuela y ahora viven en Miami. Sí. Bueno, Moisés Naim no solo lo conozco, es un gran amigo mío y lo admiro y lo quiero mucho. Y yo creo que él ha acuñado una frase tan afortunada y tan precisa que la recogió el Economist en su edición de esta semana. Y cuando una frase es precisa, es como un poema, ¿no? De pronto ilumina, de pronto encuentras algo nuevo, una luz nueva. Y eso es lo que hizo Moisés con esa frase. Yo creo que tiene razón que esto le pasa a López Obrador, que es un hombre. Ahí tienen ustedes una persona
yo diría que casi intoxicada con la historia. Él cree que él es como la encarnación vengadora de todos los agravios de la historia mexicana. Él llegó para desagraviar todos los agravios. Pero lo que está haciendo es provocar sufrimiento, destrucción, pobreza, violencia, inseguridad, muerte, a un grado por acción y por omisión, sobre todo por omisión, habiendo destruido, como casi destruido las instituciones del Estado mexicano, que mal que bien funcionaban, lo que está logrando es justamente lo contrario de lo que se propone. Una vez se comprueba, una vez más se comprueba la vieja sabiduría de que no siempre el fin sublime asegura que todos los medios son posibles para alcanzarlo. Él creyó que con su sola presencia iba a redimir a México. Yo así lo llamé en un ensayo hace 15 años que publiqué, que se llama El Mesías Tropical. Y preví lo que está ocurriendo ahora. Desgraciadamente no hay palabras para expresar el dolor que ha provocado en México, en vastísimos sectores de la población, este gobierno. El próximo 6 de junio hay la posibilidad de que este gobierno deje de tener la mayoría en la Cámara de Representantes, en la de diputados. Si es así, eso equilibraría el poder y estaríamos en México en vías de poder recuperar ese equilibrio y volver a tener en 24 un gobierno que sin regresar a las espantosas y vergonzosas taras del pasado que yo siempre señalé sobre la irresponsabilidad y la corrupción, haga un mejor gobierno. Si no un buen gobierno, un mejor gobierno. Vamos a ver qué pasa el 6 de junio en México. Vamos a ver qué pasa el 6 de junio en Perú. Vamos a ver qué deciden nuestros pueblos. Escribí en la New York Review Books, ustedes lo pueden ver, México's Messiah, creo que se llama, y está también en la revista Letras Libres un artículo que se llama Un gobierno destructor. Hace un año lo escribí y eso es básicamente lo que ha seguido ocurriendo. Lo escribí al principio de la pandemia. Imagínense ustedes ahora con casi 500,000 de muertos, lo que simplemente es la continuación o la confirmación de ese texto. Así que mi opinión está en la prensa, es pública. Yo he reprobado este gobierno. Espero que una mayoría de los votantes de mexicanos lo castigue. El voto de castigo en el junio 6, justamente dentro de 8 días. Si no ocurre, si preserva la Cámara, el control sobre la Cámara de Diputados, bueno, los mexicanos seguiremos sufriendo esas consecuencias de este gobierno. Y como dije al principio de esta conversación, tendremos que aprender por nuestros propios errores, que al fin de cuentas en la vida, como sabían muy bien los griegos, es la única forma auténtica de aprender. Así es. Continuaremos aprendiendo con ensayo y error. Trial and error, sí. Lo dijeron los griegos hace tiempo. Errar es humano. Sí. Faltan muchísimo por
conversar contigo. Ha sido una mañana espléndida. Sé que Gracias. Kamala Harris, aquí alguien comenta, por último, llega a México el 7 de junio, ¿Quién? la siguiente de las elecciones. Ah, Kamala Harris. Sí. Veremos ahí, ¿no? Esperemos. No, no tengo pronóstico. Depende de qué ocurra el 6, supongo. Todo será muy diplomático. Claro. Tengo una pregunta para finalizar yo. En todo este recorrido histórico que has hecho, en tantas décadas de dedicación, constancia en el estudio, en hacer estos murales históricos importantísimos, ¿cuál es el hecho que más te ha sorprendido? ¿El hecho de mi vida o el hecho que estudié? El hecho que ambos, si quieres compartir. No, bueno, yo creo que el hecho, digamos, el momento más luminoso, vamos a decir, para mí, fue haber tenido la suerte de estar en Praga en el momento en que se derrumbó el régimen eh, de la dictadura prosoviética en las calles de Praga. Me tocó ese momento. Había caído el muro de Berlín, había estado yo visitando Polonia, estaba yo en Polonia con mi padre, y en ese momento tomé el tren y me fui a Checoslovaquia, y llegué al momento en que 400,000 personas eh, salieron a la gran plaza de San Wenceslao, en esa sublime ciudad que es Praga y misteriosa ciudad que es Praga, y en un solo acto de libertad removieron a ese régimen. Yo creo que fue el momento más emocionante para mí. Y no se me puede olvidar, no puedo creer, eso es lo que quiero decirles, que eso haya sido una ilusión. A lo mejor quienes confiamos en que en 1989 el mundo había cambiado para siempre, que el mundo había aprendido la libertad para siempre, la democracia para siempre, a lo mejor seguramente tuvimos un optimismo excesivo. No obstante, no puedo creer, nunca voy a pensar, no puedo creerlo, que, eh, que esa semilla de libertad, que esa naturaleza libre que tiene el ser humano, no se va a rebelar una y otra vez en contra de la opresión. Por eso creo que ese fue el momento, qué buena pregunta, ¿no? Creo que fue el momento más emocionante que he vivido, cuando el orbe soviético conquistó la libertad. Maravilloso. Muchas gracias por compartir ese evento tan importantísimo. Nos dejas de veras deseosos de continuar contigo. Solamente algunos comentarios, todos muy agradecidos. Alex Weiss desde Toronto, extraordinario. Carlitos, extraordinario. Moisés Becker desde México, extraordinaria exposición. Gracias, Enrique Krause, todos. Nos dejas con un gran pensamiento. Reflexionaremos sobre tu término magnífico de la ingeniería social. Reflexionaremos, como tú dices, del cuidado de nuestra libertad, preservar las constituciones, como también dices, preservar constituciones, instituciones y las libertades. La democracia no tiene adoración ni del monarca ni del caudillo. Debemos tener una actitud de vigilancia al mandatario, el ciudadano manda, y nos dejas verdaderamente con una cantidad de reflexiones importantes. Cuidemos todos de la libertad, tratemos de ejercer la tolerancia y resolver cuestiones por medio del diálogo y no por medio de la violencia. Enrique Krause, amigo, estimado, admirado,
Estuvimos hoy todos honrados con tu presencia, un gran privilegio, y ya sabes que Mundo de Encuentros, cuando quieras, es tu casa para una conversación entre amigos. Pues a todos ustedes, tantos de ustedes, caras conocidas, tan queridas y recordadas siempre, y como una gran familia, a los que conozco y a los que no conozco. Me han dado un domingo muy bonito, muy íntimo. Espero que les haya servido. A mí me sirvió mucho esta conversación. Y a ti, Shirley, muchas gracias por por tu generosidad de invitarme a este espacio. Así que no pierdan el buen ánimo, la sonrisa eh, y, y sobre todo las ganas de vivir. Bueno. Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una mañana extraordinaria y mi palabra favorita, que todos ustedes ya conocen, maravillosa.